Saludos y bendiciones, familia. Qué maravillosa oportunidad tenemos de parte del Señor de poder conectarnos nuevamente en esta programación de edificadores, tus pastores Carlos y Lisette, listos para compartir un programa más que sabemos sin duda alguna va a ser de bendición y edificación para tu alma, para tu vida y para tu corazón. Damos gracias al Señor que en el día de hoy tenemos una invitada de lujo, una invitada que conocimos hace un tiempo atrás y de verdad que Dios ha ligado nuestro corazón juntamente con ella para trabajar, para avanzar en este evangelio. Hoy estaremos compartiendo un testimonio de vida. ¿Cómo puedes crecer dentro del seno de una congregación y luego separarte de esa vida de Cristo que has recibido? Pero Dios escucha la oración de un padre y de una madre que fervientemente oran por esa niña. Y hoy vemos el testimonio poderoso de la vida de Cristo fluyendo a través de ella. Quédate con nosotros. Ya mismo regresamos con este testimonio de vida y Mari Pagán. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Muy bien, hoy tenemos a Mari Pagán con nosotros, que es una joven hermosa del Señor que la hemos conocido en su vida de adoración, funcionando en ese nivel de gracia para el Señor. Y hoy la tenemos con nosotros. Ella va a estar compartiéndonos lo que tiene que ver con el testimonio de su vida, cómo en un momento dado de su vida ella toma otro camino distanciado de los caminos del Señor. Y hoy ella va simplemente a contarnos todo eso. Así es que bienvenida, Mari, a nuestra sala aquí con mi esposo Carlos. Amén. Y bienvenida a esta audiencia que sé que va a ser bendecida con tu testimonio. Muchas gracias, pastor. Es un honor de poder estar aquí, poder compartir pues, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, para su gloria y para su honra. Y de verdad que espero que sea de bendición para todos los que nos están escuchando. Y de verdad que me siento muy agradecida por esta oportunidad. Qué bueno. Cuéntanos, ¿qué pasó? Creciste en la iglesia, tus padres eran pastores, Así es. eh, y luego pasó algo en tu vida Ujú. que te desconectó por un tiempo. Así es, ya. Y queremos que nos cuentes esa historia porque Claro. realmente no hay muchas familias que han estado orando por sus hijos, por sus generaciones, y creo que el testimonio de alguien como tú creo que puede infundir y va a infundir fe en el corazón de aquellos que realmente están buscando una respuesta por su familia. Amén. Así es. Pues todo comenzó así como tú dices, pastor. Crecí en una casa cristiana. Mis padres desde muy pequeños nos llevan a la iglesia. Al principio íbamos a una iglesia americana, y para nosotros fue algo muy distinto porque vinimos de Puerto Rico hacia los Estados Unidos y no habían muchas personas que hablaban español en nuestra ciudad. Así que comenzamos a ir a una iglesia menonita y pues comenzamos en ese ámbito inglés, por decirlo así. Y después de eso, gracias a Dios, trajo unos pastores hispanos que pudieron abrir una obra donde estábamos viviendo en ese entonces. Y nada, pasar de los años, como a ese de los 8 años, de mi edad de 8 años, pues mis padres fueron ungidos como pastores y de ahí comenzamos una obra, una iglesia pequeñita que todavía recuerdo que se le caía el techo y estaba completamente abandonada por años y gracias al Señor y a nuestra familia, a nuestros primos, nuestras tías, tuvimos la oportunidad de reconstruir y después limpiarla, pintarla y hacerla pues nuestra casita, por decirlo así. Y en ese lugar tuvimos tantas experiencias tan hermosas con el Señor, viví tantas experiencias que hasta el sol de hoy puedo contarlas y las tengo tan frescas en la memoria porque son de esas experiencias que te marcan de por vida.
Entonces, desde ese momento comenzó lo que fue mi ministerio, el ministerio que Dios me dio de adoración. Comencé desde chiquita en todas las partes de la iglesia tratando de servir junto a mis hermanos. Soy la menor de 5 en mi casa. Y nada, con eso pues fue una infancia demasiado hermosa, de verdad llena de mucha fe, de mucho amor, de mucho apoyo de mis padres, de la congregación. Y desde muy temprana edad siempre me hablaban sobre esa marca que Dios había dejado en mi corazón y en mi vida para poder ir a las naciones o ir más allá, para poder adorar y llevar su evangelio a través de la adoración. Y mientras voy creciendo, algo que para mí me impactó muchísimo fue que hay una diferencia muy grande entre tener una relación con el Señor y simplemente a saber hacer las cosas que uno hace en la iglesia, porque uno puede venir a la iglesia, sentarse en la banca, levantar sus manos, cantar las canciones, hacer las acciones, por decirlo así, pero estar muy lejos de Él. Wow. Y para mí eso fue algo que yo entendí luego cuando vuelvo a los caminos del Señor, pero fue en el momento donde yo empecé a alejarme, que fue como a los de edad de 14, 16, por ahí. Empecé a rodearme de personas que no eran las mejores influencias, que aunque yo conocía la palabra del Señor, la leía, ayunaba, oraba con mis padres, iba a ministrar en diferentes lugares, pero comencé a rodearme de personas que no eran las personas adecuadas para mí en ese entonces. Y creo que tal vez en ese momento me faltaba tal vez profundizar un poquito más mi raíz y mi identidad en quién era y quién es el Señor. Y creo que fue eso que definitivamente comenzó a tomar un efecto negativo en mi vida, por decirlo así, en la falta de esa identidad y de conocer que verdaderamente yo era hija del Señor. Era lo que, tal vez esa pieza que me faltaba. Y creo que más que tener fe en el Señor, yo creo que mi fe se basaba más en porque yo conocía la obra que Él había hecho en mi padre y ver cómo Dios había transformado a mi padre de ser un drogadicto por 7 años en su vida, de su juventud, Wow. y ver cómo Él lo transformó fue algo que para mí me hizo creer en el Señor. Y nada, mientras sigo creciendo, pues cuando llego a lo que es la secundaria o la high school, fui alejándome poco a poco, fui una persona dentro de la iglesia y fuera era otra. Y fue algo que me afectó muchísimo, no solamente en mi vida espiritual, sino también en mi relación con mis padres. Comencé a ser muy rebelde y fueron todas esas cosas que comenzaron a alejarme más y más del Señor. Y en ese entonces podía ver cómo, pues alejándome de Dios, afectaba también mi entorno y lo que era a las personas alrededor de mí. Y nada, en ese tiempo, pues fue lo que comenzó a alejarme de mí, fueron tal vez las marcas y las heridas de ser un hijo de pastor. No es una tarea fácil ver a tus padres entregarle todo, entregar su vida completa y a veces tal vez no recibir el agradecimiento o tal vez lo que uno espera, ¿verdad? De la gente, aunque uno lo hace para la gente. Pero sí, así fue el camino a lo que fue mi alejamiento del Señor. Yo creo que, bueno, mientras escucho hablar, sé que hay muchas personas que están conectadas ahora que son padres y quizás de la misma forma que tus padres vivieron esa experiencia, sus hijos estaban en la iglesia con ellos, servían juntamente contigo y de repente hubo una disrupción, hubo algo que los marcó y hoy ya no están contigo. Esta palabra yo sé que es para ti y arroja esperanza, imparte esa esperanza que tú necesitas en medio de la espera. Sí. Pero escucho dos cosas aquí. Escucho una chica que lo que tenía en el corazón del Señor era esa marca por ver el cambio en la vida de su papá, pero no era realmente algo que era tuyo, algo Así es, así experimentado. es. Ujú. No era la palabra que había venido a cambiar. Así es. Porque muchas veces estamos en la iglesia y no sabemos hacer todo, como tú dices, pero esa palabra no nos ha cambiado Así y es, no nos ha hecho nuevo. así es. Y el tener esa influencia de las amistades negativas, más esa marca que vino a herir por no ver el resultado de lo que tú querías con tu papá. ¿Qué tan profundo te hizo desligar del entorno de la iglesia, de ser iglesia, porque nosotros somos la iglesia, y de ser hija de Dios? ¿Qué tan profundo, qué tan lejos te fuiste? En realidad para mí la profundidad es algo que al yo pensarlo puedo describirlo como mirarte en un espejo y no saber la persona que estás mirando.
ver a una persona completamente distinta a la persona que tus padres te han inculcado y te han criado a ser. Hasta eso, a esa profundidad yo llegué, o sea, te toqué fondo, estoy diciendo que fui una persona que salía, que le mentía a mis padres, que era una persona que, o sea, no eran los valores que ellos me enseñaron, o sea, desde una niña. Y desde ese momento yo entendí, era como el hijo pródigo, que lo tenía todo y después se fue y lo malgastó y se encontró en donde en los celdos. Y así yo me sentía, así de perdida yo me sentía en ese momento. Tremendo. La falta de identidad ciertamente en un joven puede llevarlo totalmente, distanciarlo totalmente de lo que es su vida, de lo que es el origen y de lo que es el diseño de Dios. Sí. Y yo sé, como dije en un inicio, que puede ser que tú, que seas el hijo o la hija, que estés huyendo y que por una marca, por algo que vino a herir tu corazón, eso te ha desarraigado del plan de Dios para tu vida. Pero en este día hay un cambio. En este día, esta palabra viene a abrir los ojos de tu entendimiento para que tú sepas, para que puedas entender que lo que haga el hombre no puede ser mayor que tu Dios. Que las experiencias que vienen para marcar tu vida y desarraigarte de él no se pueden convertir en un Dios que te exima, que te distancie de la verdadera vida en Cristo que tú has recibido. Tenemos mucho más de este testimonio de la vida de Mari Pagán, que sabemos que en el día de mañana puede ser el tuyo. En unos segundos, ya volvemos. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Aquí de vuelta con nuestra amada hermana Mari Pagán. Qué hermoso escuchar, ¿no?, esta historia, pero lo más importante creo que cuando mencionaste que como el hijo pródigo hubo un momento específico en tu vida donde hubo un punto de retorno, y me gustaría que tú compartieras un poquito qué fue lo que activó ese sentido de volver a la casa de Dios, de volver a conectarte con tu Creador. Y no solamente eso, sino cómo cambió lo que tú conocías, ¿no?, en tu niñez, creciendo con tus padres, pero que ahora se convirtió parte de tu vida, tu experiencia. Ya no era el Dios de tus padres, ahora era el Dios tuyo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cuál fue la crisis o la situación que causó que tú retornara de nuevo a la casa de Dios? Bueno, creo que la mayor crisis pasó cuando, pues en el 2016, mi papá falleció y fue una de las experiencias que ha marcado mi vida de una manera que no les podría explicar con palabras. Fue una experiencia que no fue que me llamaron y me contaron, sino fue una experiencia de a cara a cara. O sea, yo vi a mi papá en sus últimos segundos de vida. O sea, así de cerca que estás tú a mí, así de cerca estábamos yo y él. Incluso aún un poquito más, porque recuerdo en sus últimos momentos yo le decía, papi, tranquilo, estoy aquí, te amo, suelta. Y en ese momento yo pude ver cómo mi papá completamente, pues, se fue. Y en ese tiempo, en ese año de mi vida, yo veía cómo yo me hundía aún más y más y más en el pecado, en lo que era la mentira, lo que era, pues, el yo tratar de llenar espacios en mi corazón que solamente Dios podía llenar, ¿verdad? Y aunque yo lo sabía, como que en la parte de atrás de mi mente no quería tomar la acción de acercarme a Él porque en ese momento sentía mucha culpa, sentía que yo no era lo suficientemente limpio, preparada para poder acercarme a Él.
Y quiero también decirle a cualquier joven o padre que me esté escuchando que si tú te sientes de esa misma forma, en esa misma lugar en tu vida, que tú te sientes que estás muy lejos, que estás muy perdido para acercarte hacia el Señor, pues eres el candidato perfecto para acercarte a Él. Él te espera, así como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos esperando que tú des el paso para volver a casa. Y padre y madre que me escucha, si tienes un hijo que está lejos de la casa del Señor, sigue orando por él, no te canses y don't give up, no te canses de esperar por él, no te canses de esperar por lo que Dios va a hacer en su vida, porque Dios escucha tus oraciones, Dios escucha cada lágrima, la ve, la recoge, y aunque tú no tengas las palabras para decirle y gritar o te sientes agotado de pedirle, Él escucha tu corazón y el Espíritu puede interceder por ti. Y en ese tiempo es exactamente lo que hacía mi madre. Mi mamá Wow. noche tras noche oraba no solamente por mi vida, sino también para la vida de mis hermanos. Y recuerdo que el año después, en el 2017, comencé a ir a la universidad y me mudé a esa universidad y comencé a tomar mis clases. Y luego una amistad se acerca donde mí y me habla de una iglesia que estaba en el campus o en la escuela. Y yo decía, bueno, vamos a ver. Y como pues buena creyente, aunque yo en ese momento pues no estaba firme en los caminos del Señor, era como que una intriga. Y estaba cansada en realidad. Me había cansado de tratar de llenar los vacíos con party, con música, con relaciones, con amistades del mundo. Y yo dije, pues vamos a tomar la decisión y vamos a ir. Y recuerdo el primer domingo que yo fui a la iglesia y esa iglesia era una iglesia americana y los pastores, esa iglesia se llama Impact. Y de verdad que fue Un un impacto. impacto en mi vida. de tu vida. Y escuché el evangelio de una forma que tal vez no la había escuchado por mucho tiempo. Mm. Comencé a ver al Señor como mi padre, como mi amigo, como mi consejero, y escuchaba cómo Él compartía el evangelio desde un punto de vista de la gracia y el amor del Señor. Y como lo que Él hizo en la cruz del Calvario, la sangre que Él derramó era suficiente para cubrir cualquier pecado que yo había ya cometido, que iba a cometer o lo que estaba cometiendo en ese momento. Yo veía como ese pastor abrazaba a los jóvenes que venían de una noche de pariciar y de estar fuera, cómo él venía y él los abrazaba y le decía, Dios le ama, Dios quiere transformar su vida, Dios quiere hacer algo grande con usted, y cómo él tenía tanta esperanza de que Dios iba a transformar su vida. Y creo que en ese momento fue como que un clic, algo que cambió en mi mente de ver a Dios como una persona o como un ser que iba a juzgarme, que me iba a rechazar por todo lo mal que yo había hecho, Te iba a condenar. que me iba a condenar a verlo como mi padre. Amén. Y era un espacio que él quería llenar por la ausencia de mi padre terrenal que tenía en ese momento. Y poco a poco, como dice la palabra del Señor en Santiago, que mientras yo me acercaba a él se acercaba a mí. Y no era, tal vez para mí no fue un cambio de la noche a la mañana, fue tal vez un proceso que tomó días, meses, pero vi cómo el poder del Señor, mientras yo me profundizaba en su palabra, cómo yo atendía los cultos, cómo me comencé a rodear de una familia espiritual, cómo poco a poco veía el cambio en mi vida. Yo oí un testimonio, ¿no? De que tú hablaste acerca de la depresión, que me gustaría que tocaras, Sí. porque eh, son de las situaciones que nosotros estamos viviendo en este último tiempo. Mucha gente tiene muchos problemas mentales, emocionales, Ya, mucha depresión, claro. mucha ansiedad. Ah, Me gustaría que yo sé que en ese proceso tú también pasaste por un tiempo profundo de depresión. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te sanaste? ¿Cómo permitiste que el Espíritu Santo en ese momento te sacara de ese lugar y te pusiera los pies, como dice la palabra, en una altura y firme en la roca? Sí. En el 2016, como mencioné, cuando mi papá falleció, fue en los momentos donde yo veía cómo la depresión y la ansiedad comenzaba a tocar a mi puerta. El perder un ser querido, como un padre o como una madre, ¿verdad? Es un proceso y es una pérdida bien fuerte, que tú te sientes que tu mundo se te está haciendo revolcado de una manera que tú no te puedes explicar. Y en ese entonces yo veía cómo los pensamientos, incluso de suicidio, venían a mi mente. Wow. O sea, yo recuerdo, y no, o sea, me pongo sentimental en esto, no porque todavía lo siento, sino porque le doy gracias al Señor que me ha sacado de ese lugar. Y yo ahora puedo testificar
con tanto gozo y tanta alegría lo que ha hecho en mí. Y tal vez no es algo que verbalmente le he expresado a muchas personas, pero fueron noches donde yo no podía dormir, donde Mm. mi mente se preocupaba de que a mí me iba a pasar algo, que me le iba a pasar algo a mi mamá. Y fue un infierno en realidad que yo vivía en mi mente y en mi corazón, donde yo sentía que mi vida se iba a acabar en cualquier momento. Y tenía mucho miedo de expresarle esto a alguien por el hecho Mm. de que yo sentía que me iban a decir que yo estaba loca, de que me iban a sentir, que me iban a hacer sentir que lo que yo estaba pasando, pues, era por un momento nada más. Y yo veía que como meses y meses y meses no se me quitaba, no se me iba. Y no fue hasta el momento que yo comencé a acercarme al Señor que esos pensamientos comenzaban a desaparecerse, como la palabra del Señor comenzó a ser el alivio que yo necesitaba en ese momento de mi vida. Y a veces nosotros pensamos que necesitamos algo mágico, necesitamos una palabra de parte de otra persona cuando tenemos a la palabra, la escritura del Señor. O sea, esa palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que una espada de doble filo, fue lo que para mí me hizo sentir que yo tenía un lugar seguro, un lugar de refugio, un lugar de reposo, y era en su presencia, era en esas páginas que tenían historias de personas así como yo. Y era exactamente eso lo que yo necesitaba para eso, ese sentimiento de depresión, esos pensamientos de ansiedad, de no preocuparme de lo que iba a venir y entender que yo no necesitaba acudir a esos pensamientos, a esos sentimientos, porque ya yo tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente viene a través de la salvación, a través de la fe en Cristo. Y fue eso que verdaderamente me ayudó para salir de ese lodo, de ese lugar oscuro en mi vida. Wow, tremendo, porque eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que por nada. Primero dice, no te preocupéis por el mañana, Yes. que eso la mayoría de personas siempre se preocupan. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a ser de mí mañana? Entonces la palabra dice, no te preocupéis, porque nuestro Padre sabe cuál es nuestra necesidad. Así es. Y por cuanto no me preocupo, entonces tengo que ir al otro versículo, cuando dice, echar toda vuestra ansiedad, toda nuestra, todo lo que tenemos Yes. en nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, entonces podemos orar. Como dice en Filipenses, ¿no? Que Dios, cuando oramos y presentamos nuestras oraciones delante de Él, Él nos escucha Amén. y Así nos es. guarda. Así es. Hermoso, hermoso. Poderoso. Hay algo que dijiste que cautivó el pensamiento, porque si pienso desde el primer segmento, tú hablaste de una niña que había crecido en una iglesia siguiendo a sus padres, sirviendo con sus padres, pero simplemente habías escuchado la palabra y sí la conocías, pero esa palabra no te había cambiado. Yes. Y luego, cómo el escuchar el evangelio desde el punto de vista en el que lo escuchaste, con la apertura que abrió tus ojos, que abrió los ojos del entendimiento, en otras palabras, encendió la luz Yes. en el momento de oscuridad en tu vida, fue lo que trajo ese cambio Amén. drástico y total. Y traigo esto a colación Ujú. porque muchas personas han conocido una religión. Yes. Conocemos, estamos en la casa de Dios, nos congregamos y nos aprendemos el ABC del Evangelio, de servir, pero no permitimos que esa palabra cambie realmente. Yeah. Y algo que dijiste fue que cuando eso entró a tu vida, ese cambio, cuando viste a Jesús de la forma, cuando viste a Dios como Padre, un Padre que ama, que no condena, que te recibe tal cual estás, fue lo que comenzó a cambiar tu vida y te dio la confianza de acercarte, porque tú sabías que en ese trono iba a haber un recibimiento, no Amén. importando cómo tú estabas. Amén. Yo creo que estos minutos que nos quedan sean un tiempo de ministración y de palabra específica para esos jóvenes que salieron de la iglesia, dejaron de ser iglesia porque se encontraron condenados, porque lo que aprendieron fue una religión, pero no aprendieron lo que era la vida Ujú. realmente de Cristo y cómo Cristo es más que suficiente para sacar y desarraigar toda atadura al Amén. pecado, Ujú. todo deseo
al alcohol, a la nicotina, a las drogas, a Yes. todo lo que tú hayas caído, todo lo que cambió tu identidad en el sexo, de cambiar tu forma de lo que Dios había creado en ti para entregarte a otras cosas, y todo lo que has hecho es simplemente para llenar un vacío que no puede ser saciado con absolutamente nada, de la misma manera que la mujer samaritana trató de hacerlo. Amén. Tampoco lo podrás hacer. Y aquí está una joven Amén. que lo vivió y que hoy tiene una vida transformada. Amén. Qué precioso, porque la palabra de Dios dice que es un trono de gracia Así es. y no es un trono de condenación. Así que podemos venir confiadamente y acercarnos. Así es. Y algo que me llamó también la atención, que muchas personas no les gusta expresar cuando están en esos problemas mentales, Así es. porque ya lo había oído varias veces, Ujú. que no se atreven a exponerlo porque Así es. creen que nadie lo va a entender. Ujú. Pero en este día que hay una persona que experimentó eso y que puede entender qué tú estás pasando, y vamos a confiar en el Señor, Amén. que estas palabras y este momento de oración va a ser algo permanente en tu vida y en la vida tuya, de tus hijos y de tus generaciones. Amén. Bueno, Mario, Amén. esa cámara que está ahí es tuya. Amén. Bueno, quisiera comenzar diciéndole a todos esos jóvenes, ¿verdad?, que nos están viendo, que así como mencionó el pastor, si te sientes que lo que tú estás experimentando ahora mismo en tu vida, si te has ido lejos, si sientes que estás demasiado lejos para volver a casa, este es el día perfecto, esta es la oportunidad perfecta para que tú te puedas acercar al trono, como decía el pastor, al trono de la gracia. Hay un Padre que te espera con los brazos abiertos para poder recibirte, para ponerte un anillo, para revestirte de ropas nuevas y Yes. hacerte un lugar, mira, en su mesa para que puedas cenar y tener comunión con Él. Y en este día yo declaro sobre esta generación que se levantarán no solamente los hijos pródigos y van a regresar a la casa del Padre, sino que también habrán madres y padres, hermanos en la fe, que se van a levantar y van a ir a buscar a aquellos que están afuera, que van a abrir sus corazones, sus mentes, para recibir a aquellos que están adoloridos, que están allá afuera con heridas en su corazón tan profundas, porque tenemos un deber y un llamado como iglesia, como el cuerpo de Cristo, para ir a abrazar a aquellos que lo necesitan, así como el pastor, que yo pude ver con mis ojos cómo él abrazaba a esos jóvenes que estaban perdidos y no los condenaba, no los señalaba, sino más bien abría sus manos y sus brazos para amarlos y llenarlos de esperanza y de fe que solamente puede venir a través de la fe en Cristo. Él murió en la cruz del Calvario y él padeció de tanto dolor. Le pusieron una corona de espinos, le pusieron clavos en sus manos para que tú no tuvieras que sufrir ese pecado, ese dolor y ese sufrimiento que Él sufrió en la cruz. Cristo murió por ti, Él está esperando para que tú regreses a la casa y sentarte a tener una vida llena de plenitud, de gozo, de amor y de esperanza. Y solo puede pasar mientras tú te acerques a Él. Acércate a Él, madre, padre, no te canses de orar por Él. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, sobre las familias, en el nombre de Jesús declaramos unidad, Señor Dios, declaramos transformación, Señor, declaramos un levantamiento, un despertar, Señor Dios, en aquellos, Padre amado, que se pierden y los que están lejos, Señor Dios, que serás tú despertando, Señor Dios, despertando dentro de ellos, Señor Dios, un acercamiento hacia tu trono, Señor Dios, que seas tú restaurando, sanando, cubriendo, Señor, todo dolor, Señor, llenando cada espacio en el nombre poderoso de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, en el nombre de Jesús lo declaramos. Amén, amén. Amén. Bueno, a nosotros se nos ha terminado el tiempo, pero sabemos que ha sido ministrado en el día de hoy. Damos gracias a Dios por la vida de Mari y damos gracias a Dios por tu vida que hoy se torna, cambia completamente hacia Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos veremos la próxima vez cuando regresamos con otra programación de Edificadores. Hasta la próxima.